Bueno, pues buenos días, son las 11. Empezamos el último seminario de estas jornadas que están teniendo tan buenísima acogida. Hoy la mesa es Cuidar sin sujeciones, un camino hacia la excelencia. Y con esto pues doy paso a Vicente para que haga una presentación de la mesa y luego vamos pasando los diferentes compañeros. Muchas gracias. Buenos días. Durante esta semana hemos escuchado enfoques diferentes y complementarios para superar las situaciones de maltrato a las personas mayores y para construir una sociedad marcada por el trato digno, es decir, por el buen trato. Agradezco la disponibilidad desinteresada de todas las personas que han compartido, así como los mensajes de apoyo recibidos a diario de quienes nos habéis estado siguiendo en estas jornadas. Para quienes nos habéis preguntado si podemos colaborar con vuestras entidades, os decimos que estamos a vuestra disposición. Nos gusta compartir tramos del camino con quienes vamos hacia el mismo destino, porque creemos que juntos avanzamos más rápido. Así nacieron estas jornadas con una llamada de Mara Tur, coordinadora de la Unidad Administrativa de las Personas Mayores del Ayuntamiento de Castellón, a quien agradezco su constancia y la pasión que pone en todo lo que hace. El tema de hoy es un reto apasionante. Hace 16 años, el doctor Antonio Burgueño y CEOMA se preguntaron por qué el uso de sujeciones en España rozaba el 40% de las personas con demencia, mientras que en otros países similares al nuestro apenas llegaba al 10% y en algunos o muchos de ellos ni siquiera se planteaban utilizar las sujeciones para nada. Quienes les hemos seguido estamos muy contentos con nuestro cambio y podemos decir con toda nuestra energía que cuidar sin sujeciones no solamente es posible, sino que es un paso imprescindible para respetar la dignidad humana. Eso que el fiscal Fernando Santos Urbaneja nos decía el martes, definiendo la dignidad como la cúpula de los derechos de las personas mayores. Hoy comparten sus experiencias de transformación ya muy consolidadas Francisco Javier Fernández, director de la residencia Los Filabres de Jerga, Almería, Isabel Bernal, terapeuta ocupacional de la residencia Buen Samaritano de Cáritas Diocesana de Málaga, Mara Tur y Maribel Piera de la residencia Virgen de Gracia de Alicante y María José Rodríguez Barquero, médico de la residencia pública El Valle de Montijo, Badajoz. Al terminar las preguntas, nos dirigirá unas palabras de clausura Javier García Pérez, gerente de CEOMA. Muchísimas gracias a todos por compartir vuestro tiempo y vuestra experiencia. Buenos días, mi nombre... Buenos días, mi nombre... Perdón, Javier. Sí. ¿Comienzo? Buenos días, mi nombre es Javier Fernández, soy director de la residencia mayor de Los Filabres en Jergan. En primer lugar, dar las gracias a Confemar y en su persona a su secretario, a Vicente. Y el nombre de la charla por la que estoy aquí hoy es la importancia del equipo. Cuidar sin sujeciones no es más caro y estándar de calidad. Pues bien, para llegar a dar respuesta a este nombre, yo voy a contar la experiencia de nuestro equipo y de nuestra gente. La residencia de mayores se encuentra en Almería, en una localidad pequeñita, que unos 1000 habitantes aproximadamente. Nuestro centro son poquitas plazas, cuenta con 26 plazas, tenemos tanto plazas privadas como concertadas. Y en el perfil de las plazas se encuentran personas mayores dependientes y personas mayores con trastorno grave continuado. La residencia el centro abrió sus puertas en 2003, pero fue en 2006 cuando llegamos a la gerencia, las personas que componen el equipo actualmente. La gerencia la componemos tanto mi persona como la psicóloga, que provenía de otro centro en labores de dirección, y a que luego, unos años más tarde, se sumó un compañero en ese centro, el fisioterapeuta concretamente, que actualmente desempeña funciones de enfermero en el centro. Desde el inicio de nuestra trayectoria siempre hemos entendido que la manera de intervenir con las personas mayores es trabajar la independencia y la funcionalidad para conseguir a través de ella la mayor autonomía posible. Los tres miembros del equipo inicial estamos continuamente formándonos
Menciono esto porque entendemos que para llegar al desempeño de intervenciones con calidad, a llegar a la tarea de plantear las cuestiones que desde el programa de SAPAR se plantean, pues se hace necesaria una continuidad del servicio. Siempre hemos creído que cualquier actividad para mejorar y crecer hay que dar una continuidad a la plantilla, que es lo que mencionamos. Todos estos aspectos que he mencionado con el paso de los años, ya por el año 2014, y con las distintas formaciones sobre ética, dignidad, protección jurídica, que hemos ido recibiendo los distintos miembros del equipo, junto a la exigencia por parte de las distintas administraciones y control sobre las sujeciones, llegamos al final a la conclusión de que se podría trabajar para potenciar la independencia y facilitar la autonomía del presidente. Debemos de trabajar, de fijarnos en la dignidad de la persona y trabajar sin sujeción. Nosotros, a la hora de la retirada de sujeciones, lo que hicimos fue desde los servicios de inspección de Andalucía se estableció unos criterios estándares para aplicar las sujeciones. Nosotros lo que hicimos darle la vuelta a ese protocolo y establecer un protocolo de retirada de sujeciones. Ya, como he mencionado, en el 2014... Perdón, Javier, ¿podría subir un poco el tono de voz? El volumen, sí. Nosotros conseguimos retirar la última sujeción allá por el año... ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Allá por el año 2015. El tema de la retirada de sujeciones, finalmente lo que hizo fue abrir en canal la organización, donde organizacionalmente planteaba bastante resistencia por parte del personal gerocultor, y eso llevó a consolidar el equipo. O bien entraba en la dinámica o bien facilitaba la salida del propio profesional, puesto que esa resistencia llevaban al crecimiento. Dado esto, cuando nosotros retiramos las sujeciones, nos llegamos a plantear que avanzando en ese trato hacia la dignidad, podíamos decidimos llegar a una auditoría. La auditoría que decidimos establecer fue la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Actualmente, luego en 2016 conseguimos la acreditación por parte de ellos. Y nada, pues cuando se plantea el tema del ratio, el personal y demás, nosotros descubrimos que no hacía falta más personal. Simplemente lo que se daba era una reorganización del centro. Por tanto, a la falacia de que para trabajar sin sujeción hace falta más personal, nosotros desde nuestra experiencia no podemos contemplarla como tal, sino que lo que viene dándose actualmente es que hace falta más personal del ratio que exige las administraciones, no por trabajar sin sujeciones, sino por el propio deterioro de las personas cuando ingresan. Las personas mayores cada vez se viene dando las circunstancias de que ingresan con mayor deterioro y menor capacidad funcional para el desarrollo de su vitalidad. El poner coste a todo esto, a nosotros nos ha supuesto, como he mencionado, no incremento del coste en personal, sino al contrario. Lo que ha supuesto ha sido una disminución del coste porque la mal llamada ayuda técnica de la sujeción actualmente no se utiliza y se pueden revertir en otro tipo de dispositivos que ayuden mejor al mayor y a la persona dependiente. La forma de llegar a trabajo sin sujeciones, como he mencionado desde el inicio, es que siempre tienes que plantear la mejora. Hay veces que ese tipo de mejora va contracorriente al resto de centros, a las propias directrices que establecen las administraciones, como por ejemplo está sucediendo ahora durante la época del COVID, que durante los primeros meses de confinamiento no se podían realizar visitas, no se podía establecer contacto con las personas mayores a través con sus familiares. De nosotros, desde el centro, se ha hecho mucho hincapié siempre que para un protocolo de humanización, que desde tanto se defiende de la administración, no puede haber un protocolo de humanización si no hay contacto físico. Actualmente, por la situación de pandemia, el contacto físico lo tenemos que restringir, pero sí puede haber un contacto visual. Este contacto visual se puede hacer tanto presencial como virtualmente. Nosotros hemos establecido en el centro que preferimos hacerlo de manera presencial. Entonces nosotros comento todo esto por el tema de que muchas veces
lo que hay que hacer es llevar a cabo la idea que parte de un principio, aun cuando tengas que establecer directrices no contrarias, pero sí que hay que ir adaptando a cada tiempo. Entonces, lo que os comento con respecto a las visitas, nosotros sí estamos realizando visitas, hace 2 semanas las restringimos por el tema de confinamiento, pero veníamos realizando visitas con encuentros familiares por 2 o 3 personas junto con el residente. No había contacto físico, había distancia y siempre había una persona por parte del centro residencial que ya de antes siempre estaba presente para facilitar la comunicación y ahora pues está presente para facilitar la comunicación y a la vez para supervisar que no haya contacto físico. Todo esto entendemos que va a mejorar la capacidad funcional de la persona y la autonomía. Siempre desde un aspecto para la facilitación de la visita y la comunicación para que se den resultados positivos emocionalmente. Yo con esto pues no quiero alargarme más sin concluir que, como he dicho al principio, el trabajar sin sujeciones redundo, abre en canal la organización y establece nuevas metas y nuevos objetivos, siempre van a ser más positivos que trabajar con sujeción, siempre. Ese es mi resumen, que ninguna persona debe vivir atada el resto de su vida. ¿Vale? Perfecto, Javier. Pues las preguntas que vayan surgiendo a raíz de tu ponencia al final las rescatamos y las hacemos y con esto damos paso a Isabel. Isabel, cuando quiera. Abro el micrófono y voy a poner la presentación, voy a compartirla, ¿vale? Perfecto. Buenos días. A ver. ¿No me deja? Le doy a compartir pantalla a Paula, pero no me deja acceder a mi ordenador, ¿no? Pues debe dejarte. ¿Tienes la presentación? Sí, la tengo en el escritorio. A ver. Ahí. Aquí ahora sí te estamos viendo, sí está empezando a compartir. Parece que sí, a ver, pero no me deja acceder. No. A ver. Escritorio. A ver, ahora, parece que ahora. Y es que está un poquillo lento, llevo 1 hora para coger wifi. Llevo 1 hora para coger wifi. Está. A ver si me deja entrar. Me he puesto en un sitio, me he puesto en otro, me he puesto en otro. Ahora vengo por aquí. A ver, es que estamos también. Estamos cambiando. Ahí está dando vuelta, a ver si me deja entrar. No. Porque es que la presentación... Ahora, parece que ahora. ¿Sí? ¿Se ve ahora? De momento vemos en la lista ¿No veis vosotros? No, tú sabes por qué no se ve, porque la presentación hay que tenerla abierta de antes, Isabel. Entonces tienes que dejar de compartir ahora mismo. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Está compartiendo pantalla? A ver. Está compartiendo. Vaya. A ti la presentación ya se te ha abierto en tu ordenador, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues le tienes que dar a dejar de compartir. Pero es que no os veo ahora vosotros, os veo en pequeñito, a ver si yo me puedo ver ahora. Vaya. Pero si pasas el cursor por la pantalla, bien por la parte de arriba o por la de abajo. Está compartiendo pantalla, ¿vale? Entonces dejo de compartir, ¿vale? Sí. Ahora lo veo, ahora. Perfecto. Ahora lo abro. La presentación la tienes abierta, pues ahora sí, compartes pantalla y seleccionas qué es lo que vas a compartir exactamente, que en este caso será la presentación. Ahora. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí se ve. Ah, ya. Es que hoy estamos lentito. Está la cosa lentita.
Bueno, buenos días de nuevo. Un placer estar con vosotros de nuevo y saludaros a todos. Estoy totalmente de acuerdo con el anterior compañero en que no es más caro no usar sujeciones, sobre todo si tenemos en cuenta el protocolo que habría que llevar cuando ponemos una sujeción. Entonces, aquí hemos puesto pues este título, empatía y sensibilidad, fundamentales para cualquier trabajo, cualquier cuidado que llevamos a cabo con ello y también, como no, para prescindir de sujeciones. En un momentillo nos vamos a parar para reflexionar cuál es la causa, por qué colocamos una sujeción. ¿Qué personas son realmente las que son candidatas de una sujeción? Y cuando colocamos una sujeción, ¿estamos pensando en la persona? ¿Estamos centrando nuestra atención en la persona? ¿La consideramos un cuidado? ¿Qué necesidad nos está mostrando la persona que no podemos cubrir y necesitamos una sujeción? Y por último, pues, ¿es posible trabajar en un escenario libre de sujeciones? Ahora es que no se me abre. Vale, ahora sí me va a dejar pasar bien. Pues, repitiendo también a continuación, sigo repitiendo lo que ha dicho nuestro anterior compañero, teniendo en cuenta la dignidad y lo que ha dicho Vicente, ¿no? Como la dignidad es la base y lo principal a tener en cuenta. Teniendo en cuenta también la actitud. Con estas dos herramientas importantes como base, la actitud yo creo que lo he comentado, los que me conocéis, me habréis oído decirlo en alguna ocasión. El día que vino Antonio Burgueño a nuestro centro, el gurú, como nosotros le llamamos, del trabajo libre de sujeciones, con todas las expectativas, como dice el compañero anterior, me ha recordado, el equipo abierto en canal, ¿no? Esperando una respuesta mágica, esperando que nos diera la solución. Y Antonio me dice, es una cuestión de actitud. Compañeros, yo pensé en ese momento, mira que traer a este hombre de Madrid para que nos diga que es una cuestión de actitud. Antonio, tengo que decir que estoy completamente de acuerdo contigo, que de las medidas, de los productos de apoyo, de otras muchas cosas, pero si no tenemos una actitud de querer hacerlo, comenzando pues, digamos, por la cúpula, ¿no?, del equipo, comenzando por el director y transmitiendo al resto, si no está esa actitud, no es posible. Cuando tenemos esos dos pilares, pues lo otro ya aparece. Teniendo en cuenta la dignidad como el derecho de una persona cuando reconocemos que es valiosa en sí mismo, por el sencillo hecho de ser persona, al margen de las capacidades que mantenga, de su enfermedad, de su género, de la edad, de los cuidados que necesite, la persona es merecedora de dignidad, porque nosotros la reconocemos valiosa en sí misma. Así es como nosotros le damos la dignidad a los que ellos tienen derecho. La actitud, aquí la tengo que desarrollar más,
porque es cierto que es la base. Una actitud de respeto cuando vamos a realizar un cuidado para que mantengamos su identidad. Una actitud de comunicarnos con ellos para descubrir sus necesidades. ¿Qué necesidad nos está mostrando una persona cuando nosotros ponemos una etiqueta de conducta disruptiva o de resistencia al cuidado? ¿Qué necesidad nos está mostrando esa persona que nosotros no estamos descubriendo? Una actitud para cambiar de modelo, del modelo asistencial, del modelo de paternalismo. Ay, pobrecito, es que es muy mayor. Y es que, o no, total, si ya no se da cuenta. Cuidado con nuestro lenguaje, compañeros. Un cambio organizativo, donde la persona es el eje central. Una actitud que ofrezca un cambio de mirada. Cuando miramos a la persona, cuando miramos a una persona que vemos, todo el trabajo que nos da, que es una carga para nosotros, Creo que hemos perdido a Isabel, ¿no? Vale, a ver. Sí, pasamos al siguiente. Mara, si os parece, vais vosotros. Mira a ver si puedes compartir la pantalla a pesar. No, espérate, detener. Ahí, perfecto. Pues Mara, si os parece, vais vosotros y en el momento que Isabel vuelva retomamos los minutillos que le quedaban pendientes. Compartir. ¿No? Venga. ¿Se ve, eh? Se ve. Bueno, me voy a quitar la mascarilla y... Un momento, nos organicemos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por contar con nosotras en estas jornadas y darnos esa oportunidad de visualizar uno de los mayores problemas de maltrato en las personas mayores, que es el uso de sujeciones físicas. También quiero hacer una aclaración, y es que en la presentación se ha comentado que la Residencia Virgen de Gracia era de Alicante y tengo que decir que estamos en Villarreal, Castellón, ¿vale? Pero simplemente como... Lo siento, hoy está la cosa. Uf, se ha ido, ¿verdad? La conexión. Sí, Isabel, discúlpame, pasamos a que Mara explique su parte y luego retomamos los minutillos que se te habían quedado ahí pendientes, ¿vale? Vale, es que se va la conexión, no sé qué pasa hoy. No te preocupes. Venga, vale. Sigue, Mara. Vale. Bueno, nosotros contaremos nuestra experiencia en la eliminación de sujeciones en una residencia de personas mayores dependientes. La Residencia Virgen de Gracia es una residencia pública de gestión integral, cuenta con 120 plazas de residencia y 25 plazas de centro de día. Bueno, como podéis ver en esta gráfica, en el año 2009 nosotros teníamos una prevalencia del 39% de uso de sujeciones, es decir, que casi cerca de la mitad de las personas que vivían en la residencia pues estaban sujetas. Eso fue, nosotros en un año conseguimos llegar a sujeción cero, en el 2010, y desde entonces hasta ahora, estos 10 años que han pasado, no se ha utilizado ningún tipo de sujeción en la residencia. Con lo cual podemos demostrar que hay otra forma de cuidar sin generar un maltrato y abogando por la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Vale.
Vale, todo comenzó con la asistencia del equipo interdisciplinar a un curso de formación que impartió Antonio Burgueño sobre corrupción en los cuidados. A partir de ahí, bueno, pues nosotras llegamos a la residencia súper ilusionadas y bueno, pues el siguiente paso fue adherirnos al programa Desatar al Anciano que venía desarrollando CEOMA. Y a partir de ese momento solo nos faltaba pues ponernos en marcha y la verdad es que entusiasmo e ilusión nunca nos faltó para conseguir que todo esto pues pudiese ser una realidad. Empezamos haciendo una autocrítica y preguntándonos qué es lo que estábamos haciendo, si había un uso abusivo de sujeciones o un uso inadecuado de sujeciones. Cuando hablamos de uso abusivo de sujeciones nos referimos a si se utilizan como primera alternativa o si es un uso inadecuado, si se utilizan sin prescripción médica, sin prevenir efectos adversos, sin protocolos, etc. Bueno, pues nos dimos cuenta de que tanto se hacía un uso abusivo como un uso inadecuado de las sujeciones en ese momento. A continuación, pues nos paramos a reflexionar sobre la implicación del uso de sujeciones en nuestra realidad, qué implicaba ese uso, ¿vale? Y, bueno, pues nos planteamos qué era para nosotras cuidar y qué papel jugaban las sujeciones en ese ámbito. También nos planteamos si creaban más problemas que soluciones, si atentaban contra la autonomía, la libertad y la dignidad de la persona, si creaban más dependencia y también si eran una forma de maltrato. Y con toda esa reflexión, nos dimos cuenta que efectivamente se habían prescrito un montón de sujeciones en la residencia desde hacía muchos años y que no tenían ningún sentido. Cuando preguntamos para qué se habían utilizado esas sujeciones, pues la gente nos decía que se utilizaban pues, para prevenir caídas, corregir posturas, evitar una deambulación con riesgo, prevenir interferencias en tratamientos médicos, evitar sanciones legales, por petición de familiares o para prevenir alteraciones conductuales. Después de analizar todos estos motivos y de buscar en la bibliografía y de ver qué estaba ocurriendo ahí, llegamos a la conclusión de que todos estos razonamientos están basados más en mitos que en una realidad. Y efectivamente no existe ninguna evidencia científica ni documentada que digan que las sujeciones físicas son efectivas para el objetivo por el cual se pautan. Con todo este análisis nos ponemos a trabajar en establecer una estrategia de eliminación de sujeciones, que es lo que a continuación contará mi compañera Mara. Pues bueno, me quito la mascarilla también. Bueno, pues eso, llegados a ese punto, después de hacer el análisis de por qué utilizábamos sujeciones que estaban basadas en mitos y demás, pues establecimos pues cuáles eran las necesidades que teníamos en el centro para romper con esos mitos. Y empezamos estableciendo una declaración escrita, es decir, un compromiso firme por parte de la empresa de que queríamos cuidar de otra forma, de que queríamos cuidar sin sujeciones. Y a partir de ahí, pues establecimos un plan de reducción. Es decir, dijimos que a partir de una fecha concreta no íbamos a pautar nuevas sujeciones, que a partir del momento que decidimos que no íbamos a pautar nuevas sujeciones. Y luego creamos un comité de sujeciones, un grupo interdisciplinar integrado por distintas personas, distintos trabajadores del centro, que hizo una selección y una reevaluación de aquellas sujeciones que teníamos ya pautadas en el centro. Y de cada uno de esos casos establecimos una estrategia de retirada. Una estrategia de retirada que nos permitió pues, empezar a eliminar sujeciones. Obviamente pues, empezamos con aquellos casos más fáciles, aquellos casos en donde el éxito lo teníamos casi garantizado. Y poco a poco pues, fuimos abordando casos un poquito más complejos hasta que al final eliminamos todas las sujeciones.
En cada una de esas personas que teníamos sujetas en su momento y que iniciamos la retirada, establecíamos un plan de cuidados de forma paralela y empezamos a adaptar el medio al usuario. Empezamos a adaptar la residencia, a crear espacios más confortables adaptados a las necesidades de las personas que viven allí. Y luego creamos una serie de actuaciones de soporte específicas que nos acompañaron de forma paralela en la eliminación de sujeciones. Estas actuaciones de soporte son las que hemos mostrado aquí en la diapositiva. En primer lugar, la creación de un sistema de gestión de caídas. ¿Por qué? Porque las caídas ya sabemos que son un poco el motivo estrella que nos lleva a utilizar sujeciones. Entonces, en la medida en que tengamos las caídas correctamente controladas, y correctamente controladas no quiere decir que no se vayan a producir caídas, al contrario, en la medida que gestionemos correctamente las caídas, tenderemos a utilizar o a proponer el uso de muchas menos sujeciones. Entonces, aquí hago alusión a una frase de Antonio Burgueño que nos gustaba mucho y nos gusta mucho, que es que no existen centros libres de caídas. Sí que existen centros libres de sujeciones, pero no existen centros libres de caídas. Y aquí un poco la clave de este nuevo abordaje de las caídas nos la dio el normalizar el que las caídas ocurren. Todas las personas, yo creo que nos hemos caído alguna vez, las personas mayores, por sus características, por su pluripatología y por la polifarmacia a la que muchas veces se someten, tienen muchísimo más riesgo de tener caídas. Y también es importante, en este sentido, el saber que el no responsabilizar a los auxiliares de enfermería de las caídas siempre y cuando hayan hecho correctamente su trabajo. Ese es un tema también que nos parecía muy importante. También creamos un comité de caídas que se reunía con cierta periodicidad y que hacía un análisis o hace un análisis personalizado e individual de las caídas que ocurren en cada persona para poder establecer estrategias preventivas. Otra de las actuaciones de soporte fue la creación de un programa de atención a las familias, porque, bueno, muchas veces pensamos que son las familias las que solicitan que atemos a su familiar o que atemos a una persona. Con mucha frecuencia es al revés, es decir, somos nosotros, los propios equipos, los que introducimos a las familias en el mundo de las sujeciones. Entonces, sí que nos parece interesante el romper posturas enfrentadas entre familiares y profesionales y crear estructuras de colaboración entre ambos, para que de alguna forma la familia pueda participar en los cuidados de la persona. Otra de las actuaciones de soporte fue la creación de un protocolo de alteraciones conductuales, puesto que la aparición de alteraciones conductuales en una persona, ahí esto no se me abre, la aparición de alteraciones conductuales en una persona muchas veces también nos lleva a recurrir al uso de sujeciones. Y si nos paramos a analizarlo correctamente, la mayoría de las alteraciones conductuales de las personas con demencia tienen un carácter benigno y se pueden reconducir de manera sencilla si se conocen determinadas técnicas de modificación de conducta o técnicas ambientales. Y entonces aquí, en ese sentido, sí que el personal de atención directa, el personal cuidador, es un personal clave en el sentido en que si son capaces de detectar qué es una alteración conductual, cómo manejarla y de qué forma reconducirla, esto nos garantizará el no recurrir o el no proponer que se sujete a una persona. Luego, otro de los elementos que desarrollamos fue la creación de un consentimiento informado. Puesto que las sujeciones son un procedimiento que suponen un riesgo de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud de la persona de la que son objeto, es necesario el utilizar un consentimiento para su uso. Entonces, este consentimiento que nosotros desarrollamos está basado en la Ley 41/2002 y, sobre todo, era un consentimiento informado, es decir, que te informa de los riesgos asociados al uso de sujeción y que, de alguna forma, te obligaba a siempre utilizar la sujeción como el último recurso siempre y cuando hubiesen fracasado otros métodos menos dañinos. Que eso hacía que fuese un poco disuasorio del uso de sujeciones. Y, por último, establecimos un protocolo de uso de barandillas.
Las barandillas en sí, dentro del programa de SATAR, no se consideran sujeciones, puesto que no están adyacentes al cuerpo de la persona, pero sí que tienen una relación muy, muy directa con las sujeciones físicas. El uso de barandillas es un uso muy normalizado en residencias, bueno, tanto en residencias como en hospitales, simplemente por el hecho de que la mayoría de las camas o todas las camas de las residencias y de los hospitales llevan incorporadas barandillas. Y eso hace que el acto de subir una barandilla sea un acto muy, muy rutinario, que muchas veces se hace sin pensar en el impacto que eso puede tener sobre la persona. Entonces, el establecer un protocolo de uso de barandillas, es decir, con qué personas es recomendable, porque igual sí que la barandilla ayuda a esa persona a recolocarse en la cama, es decir, con qué personas podríamos utilizar barandillas y con qué personas contraindicamos el uso de barandillas, nos ayudó mucho a retirar sujeciones. Bueno, de lo que nos dimos cuenta es de que la retirada de sujeciones ha requerido de voluntad, de ilusión y perseverancia. De alguna forma, todo esto supuso un trabajo adicional, pero un trabajo que obviamente ha tenido mucha recompensa. Supuso un cambio de modelo asistencial hacia un modelo centrado en la persona, en su autonomía y en su dignidad. Ha requerido de mucho trabajo interdisciplinar, incluyendo a los auxiliares de enfermería como un pilar fundamental dentro de ese trabajo, y ha requerido también de un buen liderazgo. De alguna forma, es un modo asistencial en donde ponemos en el centro a la persona y que tenga como objetivos promover la autonomía y mantener y mejorar las capacidades funcionales y cognitivas. Y ya a modo de resumen, pues solamente decir que la experiencia del programa de SATAR ha supuesto, o supuso para nosotros, y ha supuesto un cambio de perspectiva. Desde el 2010, que empezamos con toda la andadura, hasta ahora, hasta el 2020, se han producido muchísimos cambios en el centro en relación a los cuidados que se prestan, pero sobre todo el programa de SATAR ha supuesto un camino hacia la erradicación de las prácticas asistenciales menos apropiadas. Y bueno, hasta aquí nuestra parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Mara, Isabel, te doy paso, pero necesito que seas lo más concisa posible en 5 minutitos para... Tienes el micro apagado, no se te escucha. Vale, lo siento, lo de la conexión hoy, por lo que sea, no. Y me he movido por todos los sitios, pero bueno, ya está. Bueno, pues vamos a ver. Estábamos aquí. A ver. Es repetir lo que hemos dicho, han dicho otros compañeros también, la actitud de la sensibilidad, de la empatía y tener en cuenta algo, la diferencia que tenemos cuando ejercemos los cuidados, la diferencia que hay entre técnico y profesional. Y es que el profesional además se compromete. Cuando estamos comprometidos con el cuidado que realizamos, las medidas van surgiendo. Voy a seguir. A ver, perdón, a ver si paso aquí ya. Otras medidas hemos dicho teniendo por la base de la dignidad y la actitud, pues otras medidas para retirar sujeciones, pues son cambios de protocolo, medidas de seguridad física pasiva, estudiar el circuito de cama-baño, con todo ello, como ha dicho la compañera, pues el evitar caídas lo más posible, o que las caídas, porque no hay un centro libre de caídas, pero que tengan las menores consecuencias. Ayudas técnicas personalizadas para cada persona, entrenamiento de la marcha, que a veces la marcha se deteriora por el desuso, porque una persona que quiera estar caminando continuamente, si nosotros la sujetamos, va a perder tono muscular, va a perder todo y va a ser más fácil que se caiga. Facilitar la vida nocturna, adaptando pasillos, poniendo en los pasillos de deambulación nocturna sofá y cosas que ellos puedan usar y puedan dormir, actividades espontáneas que puedan
ojear y un uso adecuado de silla de ruedas. Esas son algunas de las otras medidas que surgen por añadidura. A ver, venga. Entonces, como hemos dicho, porque ya quiero terminar, no comerme tiempo, la dignidad. Tenemos en cuenta la actitud. Sumamos estas dos cosas. Estas otras medidas van apareciendo en función de cómo conocemos a la persona y vemos sus necesidades. Cuando ponemos en valor a la persona y nos comprometemos, las otras medidas surgen. Aquí es un resumen de los principios y valores de cuando trabajamos y cuidamos desde la atención centrada en la persona. Aquí son algunas adaptaciones de seguridad física pasiva, un pasillo de deambulación nocturna, hay sofá, hay mesa. Cuando la persona se quiere levantar, pero sabemos que no tiene equilibrio y se va a caer, pues para que la caída no tenga consecuencias. Y yendo a la reflexión anterior, ¿por qué colocamos una sujeción? Porque la persona se cae. Las personas que son candidatas a la sujeción son las personas a las que nosotros representamos. Realmente, si pensamos, la sujeción no la ponemos porque se caiga mucho una persona. Las personas candidatas a una sujeción son las personas con demencia. Ya ha dicho la compañera igual que no consideramos un cuidado el uso de sujeciones. Volviendo a lo de antes, ¿qué necesidad nos está mostrando la persona a cubrir esa necesidad? Y si es posible trabajar en un escenario libre de sujeciones, por supuesto que sí. Ya nosotros tenemos esa experiencia y bueno, nosotros somos un equipo muy normalito y lo hemos conseguido. Y vemos que muchas otras personas lo han conseguido, por lo tanto es posible. Quiero finalizar poniendo aquí un enlace para el vídeo que hicimos de Vivir sin atadura, porque nosotros quisimos reflejar el antes, el durante y el después. Como veíamos a la persona cuando tenían sujeciones, cuando íbamos retirándola y cómo era su vida sin sujeciones. Y finalizo con esta frase de Marie que dice: cuando atamos a una persona, independientemente de que nuestra intención sea buena o evitarle una caída, de que tengamos miedo de que se pueda fracturar la cadera, de alguna forma ejercemos un poder sobre ella, un abuso de poder, que hace que le consideremos menos valiosa que nosotros y la tratemos de alguna forma como a un animal domesticado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Hemos podido ir retomar un poquito a pesar de que la tecnología no estaba a favor. Con esto damos paso a María José. Cuando quiera. Hola. Ahora. Pues nada, justo en el momento de empezar se me ha ido. Imagínate, ¿no? Qué puntería. Bueno, pues buenos días a todos. Encantado de veros otra vez, a las que conocía y a las que no conocía. Bueno, me ha parecido espectacular cómo habéis explicado todo el procedimiento para llevar a cabo la retirada de las sujeciones de vuestro centro. Vicente, muchas gracias, a Confemac por contar conmigo en estas jornadas y hablar de lo nuestro, ¿no? Del tema de la retirada de las sujeciones.
Bueno, pues Vicente me proponía hablar de cómo romper las barreras iniciales, cómo vencer las barreras iniciales para la retirada de las sujeciones. Yo lo veo muy adecuado, enganchando con lo que comentaba Isabel. Mi charla iría acerca del tema de cómo cambiar las actitudes, porque para mí la barrera más importante en nuestra experiencia ha sido el cambiar las actitudes. Y bueno, pues podemos decir que cambiar las actitudes es algo muy difícil, pero que cualquier viaje de 1000 kilómetros empieza por un primer paso, que nosotros dimos un día y que os voy a contar cómo fue ese primer paso. Es mucho más reciente que el de las otras experiencias que estáis comentando. Y luego querría detenerme un minutín para contar en qué situación nos encontramos ahora y a continuación a dónde pretendemos llegar de momento, ¿no? Podemos llegar muy lejos, pero hasta dónde estamos planteándonos llegar. Respecto al primer paso, para ir un poquito ágil, bueno, explico que somos un centro 100% público, igual que el centro que han comentado Mara y Isabel. Bueno, somos un centro público monográfico en demencias. Esto también ya es un hándicap porque sabemos que son los centros con demencias los que más proclives son al uso de sujeciones. Es un centro público que nace al amparo de algo que se llama el Plan de Atención al Deterioro Cognitivo de Extremadura, y entonces pues es un centro que nace con muchísimas perspectivas y ambiciones, pues con unas ratios de personal muy altas, y es un centro pues muy bien dotado, ¿no? De recursos humanos, muy bien dotado. Yo me incorporé, el centro se había puesto en marcha en 2007, yo considero que es un centro joven para ser un centro público de los de la comunidad nuestra, de Extremadura, está en un pueblo, en Montijo, cerca de Badajoz, y el centro llevaba puesto en marcha desde el 2007, como os digo, y yo me incorporo a él en el 2010, cuando ya llevaba una trayectoria yo ya de unos años trabajando en centros privados, con otras ratios y otros estándares de calidad y otro funcionamiento. Entonces, cuando llego al centro, me encuentro que para ser un centro tan bien dotado, se veía, y tan joven, se veía ya de entrada que el centro tenía problemas profundos que se respiraba nada más entrar, un ambiente complicado, ¿no?, de trabajo. Y, por supuesto, el centro tenía muchísimas sujeciones. El porcentaje de sujeciones que ha llegado a haber en ese centro ha sido pues, de un 60% aproximadamente, ¿no? Un 60% de los pacientes estaban sujetos en algún momento del día o permanentemente. Bueno, lo que se respiraba al entrar en una organización pues carente de entusiasmo, que se veía que los profesionales eran muy escépticos, estaban desmotivados para ser una plantilla joven, como os digo, y de muchos técnicos. Y bueno, las familias tenían una actitud completamente pues, de haber perdido el sentido crítico, de aceptar las prácticas y de no preguntar, y incluso desde dentro, desde el equipo, se veía que no agradaba que las familias expresaran su opinión. Con todo esto, pues la verdad es que esto con las sujeciones, lo que os digo, ¿no?, casa bastante bien. Sabemos que la organización que utilice sujeciones enferma. Y bueno, pues no sé cómo, no como vosotras, empezando por un curso de Antonio Burgueño, simplemente buscando algo sobre el tema. Creo que a través de una primera psicóloga que había en el centro que comentó que había un programa de desatar, empecé a investigar en la bibliografía y de verdad que creo que hasta metiendo sujeciones en Google salió un blog de contenido de bioético y gerontología de un enfermero que es Antonio Oliver Peñafiel, que tenía un relato que se llama Las sujeciones de Piper, y que el relato pues es de un estudiante de gerontología que acude a hacer un máster a Filadelfia, y entonces, bueno, pues va contando que él está trabajando, haciendo las prácticas en un geriátrico, donde hay mucha gente sujeta, y hay un profesor de la universidad que le va contando las perversidades de las sujeciones, la posibilidad de que se usen por conveniencia. Entonces él se replantea toda esta situación, y al terminar, pues toda la bibliografía que aporta el autor del blog es sobre Antonio Burgueño y el programa de CEOMA. Entonces, claro, acudí a él, Antonio, por supuesto, contestó inmediatamente, y en el 2013 entramos en contacto por primera vez, y bueno, pues yo aluciné porque hasta me mandó una invitación para asistir a un evento que, bueno, no me esperaba ni muchísimo menos esta acogida. Y entonces me empezó a entusiasmar el tema y decidimos, entró providencialmente otra compañera en el centro, también geriatra, y empezamos a decir que íbamos a ir a por las sujeciones sí o sí, y vimos la manera de hacerlo, motivar tanto a la dirección como a la responsable asistencial, que eran menos reacias a cualquier cambio. Y entonces empezamos a motivarles, a pasar bibliografía de Antonio, y de repente descubrimos que en el 2017 nos comunicó la directora que había decidido contactar con CEOMA y con Antonio para hacer una formación para nuestro equipo.
Imaginaros, en 2018 hacemos la formación, después en el 2019 nos convertimos en centro libre y en 2020 lo consolidamos, ¿no? Pero como decía Isabel, o sea, ese primer paso, o sea, esa primera formación de Antonio, que vosotros habéis contado también, Mara, de todo el proceso que hay que llevar a cabo, bueno, pues después de esa formación de Antonio lo que descubríamos era que teníamos muchísimos problemas, pues porque ni sabíamos manejar el entorno adecuadamente para manejar las conductas, ni sabíamos manejar las caídas, ni teníamos una política de seguridad, no sabíamos ni lo que era el concepto de seguridad física pasiva, o sea, no sabíamos tampoco que había que plantearse el uso de barandillas, que estábamos manejando mal las sillas de ruedas, o sea, todo esto de repente se nos cae encima con un equipo que os digo que estaba desmotivado, escéptico y enfermo. Entonces empezamos un ritmo de reuniones para hacer todo esto que vosotros habéis contado, pues un ritmo de reuniones pues extenuante con muchísimas reuniones y comité de caídas y comité de sujeciones y todo, y fue un trabajo muy largo y muy intenso, y de repente nos dimos cuenta de que según las sujeciones iban disminuyendo, por el procedimiento que habéis comentado vosotras, pues iba el equipo apareciendo y reapareciendo. Entonces, la situación actual que tenemos es totalmente diferente a la que incluso a la que conocieron Antonio y Carmen cuando vinieron a la visita y tal. O sea, el equipo está ahora mismo en plena actividad, el centro ahora mismo está yendo a un segundo paso, que es convertirse en un entorno amigable para personas con demencia. Me daba muchísima envidia cuando oía a Isabel de su centro, ¿no? Y cómo funcionaba, incluso a Javi y tal, y nosotros todavía estábamos muy lejos de eso, pero fijaros lo que os digo, que ahora con la pandemia nos ha resultado mucho más fácil de lo que pensábamos, porque toda la rigidez de las plantillas de la pública, de los horarios, de todo esto que nos impedía hacer una atención centrada en la persona y pormenorizar de alguna manera el equipo que atendía a determinado grupo de residentes y hacer unidades de convivencia, pues todo eso para sectorizar el centro y evitar el contagio, pues lo hemos llevado a cabo. Entonces ahora tenemos el centro sectorizado como en 5 grupos burbuja, por decirlo de alguna manera, y donde había 20 y tantos auxiliares para atender a 40 y tantos pacientes, ahora hay 7 auxiliares, que siempre son las mismas, 7 técnicos, para atender a 14. Y esos 14, entre ellos, son una unidad que está conformándose y unas relaciones que nos han ayudado un poco a paliar las consecuencias del aislamiento de las familias y del confinamiento, ¿no? Y bueno, pues en ese punto estamos y bueno, como visión de futuro, lo que pretendemos y que nos ha ayudado mucho este equipo de Confemac, pues es extender esto a otros centros públicos de nuestra comunidad y desatar ya no el nuestro solo, ya queremos desatar todo lo que está atado en toda nuestra comunidad. Y tenemos la oportunidad porque estamos en este grupo de trabajo que queremos a través pues, de una estructura de la Escuela de Ciencias de la Salud que existe también allí y como sea, pues meter la formación y trabajar y desatar otros centros públicos del entorno y de donde haga falta. Y nada más, esto es lo que quería comentaros. Un poquito rápido he ido, ¿no? Rápido, pero con mucha energía y mucho entusiasmo, María José. Ya, eso es así, habitual. Bien, pues si os parece vamos a pasar al turno de preguntas, ¿vale? Si queréis, bueno, las dejo un poco más o menos libres, menos una que le voy a hacer a Javier, que está por ahí. Es que como hoy somos tantos, veo muchos cuadraditos pequeños. Francisco Javier de Jerical, se me ha ido, creo. Parece que sí. Bien, efectivamente, aquí me ha levantado la mano. Ahí está. Bien. Te hago la pregunta, Javier, que nos han mandado. Dice Rosa que no ha visto la ponencia completa tuya, pero que comentabas que hay un profesional en la visita entre el usuario y el familiar. Y nos pregunta si eso es adecuado, si no se estaría violando la intimidad de esas personas. Nosotros, desde no solo durante el confinamiento, sino de hace ya tiempo, las visitas no es 100% de las ocasiones, pero hay que tener en cuenta el perfil de personas residentes que tenemos. La mayoría tiene demencia. Entonces, la comunicación, los familiares, en el momento que deciden ingresar a un mayor en una residencia, es por muchos motivos. Entre ellos, uno de los motivos es la falta de comunicación, la falta de
de poder darle la asistencia que realmente necesitan. Es decir, hay un problema en la comunicación y la familia no sabe comunicarse, no sabe llegar a la persona residente. Entonces, nosotros, ya de antes del confinamiento, cuando se daban esos problemas, siempre estamos o bien la psicóloga o bien yo, que también tengo formación, soy psicólogo, para facilitar esa comunicación y que realmente la visita fuera productiva emocionalmente, que hubiera un encuentro positivo. Entonces entendemos que no hay una vulnerabilidad del derecho a la intimidad, sino todo lo contrario, una facilitación en la comunicación entre personas residentes y familiares. Vale, perfecto, pues duda aclarada. Tengo aquí otra, si te parece, Vicente, si queremos disminuir o eliminar el uso de sujeciones de una residencia, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Aunque sí que es cierto que todos los compañeros que han estado hoy en la sesión han nombrado, bueno, pues cuál ha sido su proceso. Pues está muy claro. Aquí hoy el nombre que ha salido es Antonio Burgueño, ¿no? Entonces, dirigirse a Antonio Burgueño y CEOMA, que son quienes empezaron, lo que pasa es que quienes estamos en estrecha colaboración con ellos, pues digamos que para descargar o así hemos llegado a ver que es más operativo crear diferentes grupos de apoyo, de ayuda, de orientación, de asesoramiento y de acompañamiento a quienes quieran meterse en esta hermosa aventura de trabajar sin sujeciones, de cambiar la actitud, como decía. Entonces, con cualquiera de nosotros se pueden poner en contacto e iniciamos el procedimiento, como ya lo estamos haciendo con distintas residencias, para llegar al fin de dejar de utilizar las sujeciones. Ya digo, tanto con CEOMA, como con Antonio, como con Confemar. Tenemos equipos ya, bueno, las personas que están aquí forman parte de ese equipo de asesoramiento junto con otras que apoyan a las residencias que quieren trabajar en esta línea. Así que estamos a vuestra disposición. Perfecto. Y ahora sí, Javier García, tengo una pregunta para ti de Belén Orrillo, que nos dice que, bueno, que es terapeuta ocupacional y le gustaría saber cómo puede obtener formación o acreditación. Entiendo que en la liberación de sujeciones. Eliminación, perdón. Gracias. Creo que la pregunta la acaba de contestar hace un segundo Vicente. A raíz del nacimiento del proyecto con don Antonio Burgueño y CEOMA, según se ha ido dimensionando, ha sido necesario crear equipos que podamos atender a todas las personas, residencias u organizaciones que deciden atender más a la persona y no tanto a la organización. Y por lo tanto incluyen en sus programas eliminar las sujeciones. Entonces, dirigirse directamente, yo creo que a lo mejor depende de la zona de España, pero en principio puede ser muy bien a través vuestro, de Confemar, y obviamente le indicaremos de qué manera y cuál es el procedimiento para eliminar sujeciones y después, una vez comprobado que es así, poder acreditar el centro como el centro libre de sujeciones. Bien, perfecto. Tengo aquí a otro compañero, Miguel Ángel de Castellón, que nos pregunta si siempre estamos hablando de residencias públicas y no de residencias privadas. Os animo a contestar pregunta libre. ¿Puedo contestar? Claro. Nosotros somos una residencia totalmente privada. Sí es verdad que tenemos plazas conveniadas con la administración, pero somos privados. De hecho, por eso se nos invita cada vez que pues, Vicente así lo estima, por el hecho de ser una residencia de carácter privado, ¿vale? Yo creo que aquí actualmente estamos representados todos los sectores, el privado, el asociacionismo y el público. Creo que estamos todos los sectores. No tiene nada que ver con el tipo de entidad. Tiene que ver con la actitud, como creo que hemos dejado todo muy remarcado. Bien, efectivamente, a colación de eso nos comenta Ana Martínez que le ha parecido muy importante e interesante el trabajar el cambio de actitud del centro y de los trabajadores, que es básico. Bien, con esto os quería comentar, bueno, me dice María Jesús, ¿por qué no está prohibido por ley? María Jesús, ¿qué es lo que no está prohibido por ley?
Bien, mientras que nos escribe María Jesús, no termina de completar la pregunta, sí que os quería comentar a todos los participantes y a todos los ponentes que, como en días anteriores, os haremos llegar el resumen de hoy. Vale, ya me ha contestado María Jesús. Ahora mismo, os haremos llegar el resumen de lo que se ha visto hoy, unas conclusiones también muy importantes. Asimismo, llegará también a los correos vuestros un enlace para que podáis ver la grabación que se ha hecho de estas jornadas, porque sabemos que hay muchísimas personas de las más de 400 que se han inscrito que no han podido asistir a todos los seminarios. Entendemos que el horario nunca es bueno para todo el mundo. Entonces, una vez que estén disponibles en nuestra página web, os lo haremos llegar por si queréis recuperarlo, volveros a ver, o personas que no han podido asistir, que tengan acceso. Y os haremos llegar también por correo una pequeña encuesta que os rogaría, María, es un favor si la contestáis. Dicho esto, María Jesús nos comenta que por qué no están prohibidas por ley las sujeciones. Respuesta libre. Bueno, a ver, creo que sí que es difícil, bueno, en España, que aunque llevamos ya mucho tiempo trabajando en esto, que se haya sensibilizado tanto, sobre todo a los políticos, para que pueda existir una ley que prohíba las sujeciones o por lo menos las regule. Hasta lo que nosotros sabemos, sí que en la Comunidad Foral de Navarra, sí que hace mucho tiempo existe un reglamento que regula el uso de sujeciones, pero en cierto modo, igual que esto es voluntad de los profesionales, también debe ser voluntad de los políticos o presión por parte de entidades, de asociaciones, de empresarios o de los propios profesionales, que instemos a los políticos a que se cree una ley que regule el uso de sujeciones en personas mayores dependientes y sobre todo el uso en las residencias. No sé si algún otro compañero quiere aportar algo más. Un momentito, que vamos a subir. Sí, dime, ve Javier, ve hablando. No te preocupes. Permito acabar de corroborar lo que dice con mucho criterio Mara. En España no está todavía regulado porque por defecto seguimos funcionando con leyes que en el caso de las residencias han tenido que ver hasta hace muy poco con sistemas más bien hosteleros. Recordemos que en los años 70 todavía las residencias, 80, se regían por un régimen como los hoteles. Después, porque no se identificaba con el maltrato el uso de las sujeciones, sino con una buena praxis, pero no solamente en las residencias de mayores, en los sanatorios psiquiátricos, como se les conocía antes, en los centros para personas con discapacidad, pero todo esto está cambiando. Gracias a todos vosotros, a entidades como las vuestras, a personas comprometidas como vosotros, y también, como muy bien decía Vicente, creo que fue ayer o antes de ayer, en su conferencia decía, si queremos avanzar más y mejor, hay que compartir juntos. En este compartir juntos, CEOMA, como Confederación de Organizaciones de Personas Mayores, ha presentado este año a la Mesa de Reconstrucción del Congreso un decálogo y una serie de acciones que consideramos que trabajan o que van en la línea de la dignidad y de la prevención contra el abuso y el maltrato, y una de esas epígrafes que presentábamos a esta mesa de reconstrucción es la prohibición del uso de sujeciones en los medios habitacionales de las personas mayores. Porque en el momento que se abre un poquito la puerta, esto se lo habéis escuchado seguro al doctor Antonio Burgueño, si se permite una, estamos permitiendo que se usen más. Tiene que ser 0 sujeciones. Somos las entidades, las organizaciones, las que tenemos que trabajar para que no exista. Y es la ley la que tiene que imponer, amparar la dignidad de las personas mayores. Creo que lo decía ayer Jordi, el artículo 10 de nuestra Constitución ampara clarísimamente el respeto a la dignidad de todas las personas. Y las personas mayores, desde luego, no porque tengan otra edad, dejan de ser personas. Por lo tanto, confiamos en que en un futuro tengamos una ley, una norma que prohíba el uso de contenciones físicas o químicas a las personas mayores. Bien, precisamente a Antonio Burgueño lo hemos subido a panelista por si quisiera intervenir
a colación de esta pregunta. Y nos pregunta María Jesús si esa guía de la que se está hablando está publicada. Por lo que he dicho ahora, no está puesto al público, pero sí, si entran en la página web de CEOMA encontrarán todos aquellos documentos que hemos ido presentando en el Congreso de los Diputados, en el Senado, a los diferentes partidos políticos, reclamando exactamente todo esto. Ya viene desde hace mucho tiempo la pelea que tenemos con la Administración porque se regule de una manera contundente la prohibición de las sujeciones. Hay que tener en cuenta, como muy bien decía antes Mara, que en el caso concreto de Navarra, en el País Vasco, sí se está empezando a legislar. Por un lado, no tanto como ley, sí como norma, el no uso, y sí forma parte del criterio de adjudicación de plazas a las residencias privadas. Por ejemplo, creo que algo así puede haber también en la Generalitat Valenciana, que se está abogando un poco por esto, poder puntuar mejor aquellas residencias que son libres de sujeciones, como un punto más a tener en cuenta, como pueda ser el tener más personal u otras medidas de trabajo de cara a la autonomía de las personas, a la atención a las personas con demencia, etcétera. Hombre, aquí está Antonio, ya que te estábamos echando de menos, ya has activado la cámara. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre ese tema de la ley, Antonio? El micro, Antonio, te falta ahora. Que digo que me había ido a tomar una cerveza, a dar una vuelta y justo en ese momento me llamáis. Entonces no estaba atento, no estaba atento, pero bueno, aquí estoy. Era la opinión sobre el tema de la prohibición, ¿no? Prohibición legal. Bueno, a ver, yo creo que es algo que no se puede hacer. No existe ningún país del mundo, salvo Japón, y tampoco es una ley la que lo prohíbe, sino una directriz del Ministerio de Sanidad. No existe ningún país donde exista una ley que prohíba el uso de sujeciones así, en sentido tan estricto. Lo que sí ocurre es que existen leyes que ponen claros límites al uso de sujeciones y yo creo que es lo que hace falta realmente. Límites claros, aplicables, evaluables, y esto sí que vendría bien en el contexto español y nos ayudaría mucho, porque si se cumplen esos límites en sentido estricto, prácticamente estás ya caminando a un centro libre de sujeciones. Serían rarísimas las excepciones que se pueden hacer si la ley está bien planteada. Y luego solamente mencionar que también estos años de atrás ha habido iniciativas legislativas sobre eso. Ha habido proposiciones no de ley presentadas al Congreso de la Nación, a la Comisión de Sanidad del Congreso y también en cada comunidad autónoma, proposición no de ley que propone erradicar el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito geriátrico. O sea que, por lo menos como una declaración de voluntad, está ahí. Y lo que pasa es que, claro, luego más allá de eso no se ha desarrollado. Y luego, pues simplemente hacer énfasis en lo que ha comentado Javier García, el trabajo que se está haciendo desde CEOMA, que es fundamental, porque es CEOMA la que tiene que demostrar la fuerza de los mayores y la que tiene que reivindicar que los mayores reciban un trato adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está más o menos dicho todo. Y aprovecho para saludar a Mar, a Maribel, que hace muchos años que nos veo, y a todos vosotros, y encantado de que seáis un equipo tan potente. Me callo ya. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Hemos recibido un montón de mensajes, no sé si lo habéis estado viendo por el chat, felicitando, dando las gracias. Ahí hay una mención especial para Mara y Maribel por el trabajo que han hecho en la residencia. Muchos agradecimientos por saber que hay personas que están, bueno, pues sensibilizadas con este tema y que están luchando por erradicar situaciones de abuso, maltrato, sujeciones, todo. Y con esto le doy paso a Javier García Pérez, director gerente de CEOMA, para que nos haga la clausura esta semana maravillosa. Muchísimas gracias, Paula. En primer lugar, disculpar a nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Martínez Gómez, presidente de CEOMA, y que en estos momentos tiene, parece ser, dos requisitos que muchos de las personas mayores tienen hoy. Uno, una edad
avanzada y 2, está siendo en estos momentos paciente de COVID y se encuentra en cuarentena y en una situación física no tan correcta que le impide ponerse delante de vosotros para daros las gracias a todos por estar ahí, ¿no? Entonces, lamentar que no sea él. En cualquier caso, para mí es un enorme placer poder dirigirme a vosotros después de esta semana en la que he podido compartir de forma virtual una gran preocupación de todos los mayores, especialmente de CEOMA, que se creó hace 20 años solo y exclusivamente para, uniéndonos entidades, organizaciones, asociaciones, defender y poner en valor los derechos de las personas mayores y especialmente, en este caso, de CONFEMAC. Aliados, amigos y miembros de CEOMA desde hace 20 años y que, como veis, generando estas jornadas y trabajando por conseguir centros libres de sujeciones, no paran en su lucha por conseguir la dignidad y el respeto de las personas mayores. Cuando vi el título de estas jornadas, hacia la dignidad y la excelencia en el trato, es que no podemos estar más de acuerdo. Creo que es un acierto, que así lo han venido manifestando desde la parte jurídica, el fiscal o Jordi Iranzo el otro día, como gente que conoce muy bien el mundo de los mayores desde los medios de comunicación, como Loles. Yo creo que todos los que habéis estado aquí estos días habéis podido vivir cómo a todos nos rigen unas palabras que son mágicas. Una de ellas ha salido poco y yo la voy a recalcar en esta clausura. La palabra mágica que más habéis usado y con la que nos identificamos se llama sensibilización. Si no somos sensibles hacia lo que representa ser mayor, la que nos espera, porque mañana nosotros seremos mayores. Cuando yo empecé a trabajar con mayores tenía 20 años. Según ha ido pasando el tiempo, me he ido dando cuenta que yo empiezo a ser mayor. Hoy, con 60, digo, es que en algunos sitios ya me tratan como muy mayor. Para otros no, sobre todo cuando ven negocio. Pero veo más cerca ese ser mayor, porque es algo que comienza el día de nuestro nacimiento. Se es mayor ese día, pero una semana después eres más mayor. Por lo tanto, es una etapa de avance continuo y tenemos que estar sensibilizados hacia cómo ser mayor. Mayores activos, que son los que nos reúnen hoy aquí como CONFEMAC. Yo creo que con mucho acierto también nos lo recordó la alcaldesa de Castellón el primer día y cómo pretende que lleguemos a una vejez digna y respetada. Y por eso tenemos que seguir haciendo acciones de este tipo. Pero la palabra mágica que nos rige en CEOMA, y creo que a CONFEMAC, y seguro que a todos ustedes, vosotros y vosotras que estáis participando estos días, es humanismo, es la humanidad, que no tiene por qué tener un epígrafe ni un adjetivo después de si es religioso o no. El concepto humanista desde la filosofía es el concepto del todos, de la unión, del compartir. Porque si lo vemos desde ahí, la dignidad cae sola. Y no solo la dignidad tal y como la define la RAE, que quizás es un tanto egoísta, porque lo ve solo desde la persona. Dice la RAE, cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que le humillen o le degraden. Muchos mayores lo querrían así, pero somos los demás, la falta de humanidad y humanismo, los que le degradamos o le hacemos perder la dignidad. Quiero felicitar a CONFEMAC, a don Vicente Barrero como presidente, Vicente Pérez, por el esfuerzo que habéis hecho organizando esto. Paula, es dificilísimo ser capaz de dirigir la jornada, moderarla, recapitular después, enviarnos a todos cada día por la tarde, ya tenemos un memorándum de lo que se ha venido hablando. De verdad, enhorabuena. Creo que todos los que hemos sido partícipes de este trabajo a lo largo de la semana, solo podemos agradeceros que nos hagáis llegar un poquito más de sensibilidad hacia lo que representan los mayores, lo que representamos
cada uno de nosotros y la importancia de que lo hagamos ahora. Esta tarea que también se mencionaba, yo creo que se vino diciendo desde luego desde la ONCE, César Catalán el otro día, la importancia de la educación. Tenemos que ir educándonos poco a poco hacia ese respeto a los mayores, hacia esa valoración en positivo de lo que significa envejecer de una manera activa y participante. Gracias, por supuesto, a todos los ponentes y personas que habéis participado de una manera tan activa, porque hoy, estos días, nos habéis demostrado que sois motores de acción, sois referentes cada uno de vosotros para los que queremos seguir mejorando en la defensa de los derechos de los mayores. De verdad, gracias por dar la cara ante todos nosotros y ponerlo en palabras. Gracias a todos los asistentes que han participado, hombres, mujeres, que desde luego sí que sois agentes activos y dinamizadores de esta nueva forma de entender la sociedad. De las personas mayores, donde el envejecimiento representa no solo el 20% demográfico, sino el valor del conocimiento y la experiencia, que es más del 50% a la hora de ejercer cualquier acción. No solo es el conocimiento, es la experiencia. Gracias de verdad a cada uno de los 400 inscritos, que seguro que algunos lo podrán ver en diferido, porque seréis armas básicas para cambiar esta sociedad y que pueda ser mucho más humana. Hoy quiero felicitar especialmente a todos los panelistas que ha habido involucrados en el programa de quitar sujeciones y el programa de desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer. Creo que no hay nada más indigno que el que no nos dejen hablar ni movernos. Los periodistas se manifiestan cuando no pueden vocear o transmitir públicamente la información como ellos quieren, pero los mayores no pueden hacerlo cuando les tienen atados y sujetos. Así que enhorabuena a todos los que habéis iniciado este camino de trabajar sin sujeciones y de verdad que sois ejemplo para el resto de residencias. De las 5.000 que hay en España, tristemente, no llegará al 10% que trabajan sin sujeciones. Hay muchas iniciativas por quitarlas, pocas son eficaces. Creo, junto con Vicente, que el camino que empezó CEOMA de la mano de Antonio Burgueño es la más realista, porque no concede ninguna, es cero sujeciones. Es la que de verdad sirve a los mayores. Porque eso de que algunos sí, o según cuándo, ya sabemos que no vale. Así que gracias a todos por no permanecer impasible. Y desde luego enhorabuena por haber dado este paso. Yo creo que después de unas jornadas tan intensas, de una semana tan crucial, solo me cabe felicitaros de verdad por la iniciativa. Creo que hay que seguir trabajando en estos encuentros, difundiéndolos. Es una oportunidad hacerlo como lo habéis hecho en esta ocasión, a través de las nuevas tecnologías. La distancia no tiene por qué rompernos la cercanía emocional, porque como trabajamos desde la sensibilización y desde el humanismo, nos habéis permitido acercarnos a una realidad. Y es que los mayores se merecen ser tratados como personas, con justicia y respetando sus derechos. Así que con Confemar y desde CEOMA, un fuerte grito, no contra el abuso y el maltrato a las personas mayores. Felicidades y quedan clausuradas estas jornadas. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Javier, por tus palabras. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis apuntado, que habéis estado, las que van a estar en diferido también. Muchísimas gracias por el interés. Gracias a los ponentes de hoy, a pesar de saber los riesgos de la tecnología. Estamos en contacto, cualquier cosa que necesitéis en Confemar, que estaremos encantados de atenderos vía teléfono, correo y nada, que paséis un buen fin de semana. Eso, buen fin de semana, ponentes, escuchantes, participantes y que un placer. Nos seguimos viendo los que ya nos veíamos antes y los que hoy nos hemos visto por primera vez, que nos encontremos en los cruces de caminos que tiene la vida. Muchísimas gracias.